Bueno, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están mis amados hermanos? ¿Bien? Eso, qué bueno. Dispuestos en esta noche para escuchar la palabra del Señor. Bueno, hoy hay en orden. Me correspondía esta noche hoy compartir la palabra. Y bueno, es un privilegio cada vez que tenemos la posibilidad de abrir la palabra y permitir que ella hable a nuestros corazones. Oiga, qué fuente inagotable, ¿cierto? Es impresionante desde hace cuánto se viene predicando la Biblia y entre más, ¿cierto? Se escarba, se escudriña, pues más le sacamos. Es insondable. Qué belleza, gracias a Dios por eso, por su palabra. Vamos a orar, vamos a tener una palabrita de oración y luego vamos a tener un tema en esta noche. Vamos a orar. Padre, queremos en esta noche agradecerte con todo nuestro corazón por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien hace posible una reunión como estas. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, mi casa será llamada casa de oración. Qué importante, Señor, es cada vez que nos acercamos a este lugar, podernos comunicar contigo, poder tener un contacto directo con la misma presencia de nuestro Dios. Y qué hermoso, Señor, cuando podemos estar juntos como hermanos para elevar oraciones a tu nombre. Y también, Señor, ahora que nos disponemos a estudiar tu palabra, te suplicamos que por favor nos ayudes a entenderla, pero sobre todo a practicarla. El entender tu palabra nos hace más responsables. Es una bendición, Señor, cuando acudimos a ella y empezamos a ver las maravillas que ella contiene. Por eso, Señor, en esta noche te suplicamos que podamos ser hacedores de tu palabra. Pedimos pues tu bendición, tu ayuda y te damos muchas gracias, porque oramos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanitos, en esta noche quiero compartir con ustedes un tema que he querido titular de la siguiente manera: Historia no anónima de anónimos. Historia no anónima de anónimos. Y ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, en la Biblia aparecen muchas historias de muchos personajes que le creyeron a Dios. Y muchos de estos hombres y mujeres, porque hay hombres y mujeres de fe, en su gran mayoría sus nombres quedaron registrados. ¿Cierto? Hay hombres muy famosos en la Biblia. ¿Quién de ustedes me dice alguno de ellos? ¿Hombre o mujer? Uh-huh. Exacto. Abraham, David, Elías, tantos hombres. Ruth, Mardoqueo. Hay muchos hombres y mujeres en la Biblia que se destacaron por alguna, ¿cierto? En algún aspecto. Y eh, pues quedaron registrados en la Biblia. Es una maravilla, ¿cierto? Que la Biblia los mencione. Pero hay otros personajes que aunque también su nombre aparece, de pronto no son tan conocidos. ¿Quién de ustedes ha llegado a escuchar de Cifra y Fua? Menos Alejo, porque Alejo ya me quebró a mí con las chocolatinas. ¿Quién de ustedes recuerda quién es Cifra y Fua en la Biblia? Muy bien, las parteras de Egipto. El Señor quiso registrar sus nombres en la Biblia. Y miren ustedes, estas mujeres hicieron algo extraordinario. ¿Saben algo? Arriesgaron sus vidas por, cierto, desobedeciendo la orden del faraón.
y protegiendo la vida de los bebés. Eso lo encontramos por allá en Éxodo, capítulo 1, en el versículo 17. Dice la Biblia que tuvieron más temor de Dios y que no hicieron caso a la orden del rey. ¿Quién de ustedes ha llegado a escuchar de Andrónico y Junias? A ver, lectores de la Biblia. Andrónico y Junias. ¿Sabe quiénes eran Andrónico y Junias? Muy bien. Parientes y compañeros de prisión del apóstol Pablo. Amplias. ¿Se acuerdan de Amplias? ¿Será que era muy amplio o qué? Muy generoso. Estaquis. También lo menciona la Biblia. Urbano. Bueno, de pronto era un bus urbano. Dice la Biblia de Amplias, Pablo lo llamó amado mío. Urbano, nuestro colaborador. Esos nombres que acabé de mencionar, estos últimos, aparecen en Romanos capítulo 16. No son tan conocidos, pero sus nombres, ¿qué? Quedaron registrados en la Biblia. Y eso es importante, y eso es bonito, eso es llamativo. Hay otro que este sí quiero que lo observemos un momentico, a manera de ejemplo, de introducción, antes de entrar al tema de hoy. Tercera de Juan, versículo 12. Tercera de Juan, versículo 12. Recordemos que Tercera de Juan no tiene sino un capítulo. Mire lo que dice acá. Todos dan testimonio de quién? De Demetrio. Y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Creo, mis amados hermanos, que es el único versículo que se habla de Demetrio. Y tan bonito lo que dice, ¿cierto? Yo les hago una pregunta para que pensemos nomás ahí. Si la Biblia nos dedicara un solo versículo, ¿qué diría ese versículo de usted? ¿O qué diría de mí? ¿Qué resaltaría el Señor? ¿O qué de pronto nos exhortaría el Señor? Porque ahí mismo, en Tercera de Juan, habla de otro personaje. ¿Cómo se llamaba? Diótrefes. Y no se dice cosas muy buenas de él. Dice que amaba, ¿cierto? El primer lugar, era un hombre que estorbaba la obra de Dios. Dice que hacía las obras parloteando, dice ahí, con palabras malignas contra nosotros. También se habla de él, pero no tenía buena fama, ¿cierto? Eso está ahí en Tercera de Juan 9. Pero qué hermoso lo que se dice de Demetrio. Impresionante el testimonio de este hombre. Un solo versículo y todo lo que se dice de él, ¿cierto? Un hombre que Juan daba testimonio, dice que la misma verdad, ¿se dan cuenta? Dios mismo podía dar testimonio de la vida intachable de Demetrio. Ahora, hemos hablado de algunos personajes muy conocidos que sus nombres quedaron registrados en la Biblia. Hay otros personajes no muy conocidos que sus nombres ¿qué? También están registrados en la Biblia. Pero ¿qué de aquellos personajes que la Biblia también presenta y que no aparecen su nombre? ¿Quién de ustedes me da un ejemplo de ellos? Yo encontré dos. Bueno, hay más, pero hay dos y ambos son niños. La Biblia no registra el nombre de la niña que le ayudó a Naamán. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Esa niña no, la Biblia no le registró un nombre. Pero ¿saben algo? Esa niña hizo algo muy especial. Tuvo compasión por un enemigo, por alguien que la había secuestrado y la había llevado a un terreno lejano, ¿cierto? A Siria. Muy bien. Y también hay otro muchachito que en la Biblia dice que hizo algo muy especial, pero tampoco se dice el nombre de él.
¿Cuál será ese muchachito? Muy bien. Imagínese, ese niño arriesgó el almuerzo. Imagínese, tenía los pancitos, los pececillos, el fiambrecito, la coquita que le había empacado la mamá y se la ofreció al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Un milagro, ¿cierto? Pero el nombre de ese niño no apareció registrado en la Biblia. Y hay otros casos, pero hoy nos vamos a centrar en uno. Ahora, el título es Historia no anónima, de anónimos. ¿Y por qué la quise titular de esa manera? Porque resulta de que la historia que vamos a estudiar en esta noche sí está en varias partes de la Biblia. Qué interesante que una historia se repita varias veces en la escritura. Esta al menos se repite 3 veces. Imagínense, una historia que se repita 3 veces. O sea que la historia no era anónima. La historia era conocida. Pero los personajes que vamos a ver tampoco se les registraron sus nombres. Pero vamos a ver algo tan precioso que estos hombres hicieron. Me van a acompañar, por favor, a Marcos capítulo 2. Yo creo que ya con el texto muchos ya dicen, ya sé cuál es la historia. Marcos capítulo 2. Y versículos del 1 al 5. Dice la Biblia, Marcos capítulo 2, del 1 al 5, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. ¿Cómo lo llama aquí? Unos, ¿cierto? Unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe del paralítico, eso está muy bien, lo hice a propósito para ver si estaban atentos. Al ver Jesús la fe de ellos, oiga, la fe de ellos. Qué interesante esto, sobre todo con esos que hoy en día hacen milagros, que cuando la persona no se sana, ¿a quién le echan la culpa? Al pobre enfermo. No, es que usted no tuvo fe. Pues en este caso se resalta la fe de ellos, no del paralítico. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Bueno, ahí sigue la historia. Lo que queremos resaltar en esta noche lo vamos a encontrar en los primeros 5 versículos. Esta historia ustedes la van a poder encontrar también en Mateo capítulo 9 y en Lucas capítulo 5. O sea que fue algo muy importante y fue algo que captó mucho la atención de Mateo, Marcos y Lucas. Y obviamente pues el Espíritu Santo, que fue el que los dio a escribir, ¿cierto? Quiso resaltar esta historia en estos 3 libros. Ahora, los nombres de estos 4 hombres no quedaron registrados en la Biblia. Pero ¿qué sí quedó registrado de ellos? Lo que hicieron, sus actos, una hazaña tremenda. Ahora, antes de entrar a ver algunos punticos, quiero decirles que en el mundo en el que vivimos, lamentablemente, muchas personas quieren y tienen un afán desbordado por el darse a conocer, por la popularidad, por la fama, por los reconocimientos. La Biblia lo llama a eso tocar trompeta. No sé si ustedes han visto noticias últimamente, pero me ha sorprendido la cantidad de, ¿cómo se llama eso? YouTubers, influencer, es la palabra ya que usan. Oiga, cantidad de influencer
que han muerto tratando de hacerse en una selfie. ¿Han visto noticias? Se suben por allá, yo no sé cómo hacen para treparse en bajas piedras, esos edificios, y con el deseo de sacarse en una foto para buscar ¿qué? Los like, ¿cierto? ¿Like qué significa? Me gusta. Like significa me gusta. Reconocimiento, ¿cierto? Fama, popularidad, y lamentablemente muchos de ellos han perdido la vida. Oye, y se han caído de unos lugares que hágame el favor. ¿Sabían ustedes que el Señor Jesucristo también enfrentó esa tentación? El diablo le susurraba, ¿cierto? Que él buscara la popularidad, el reconocimiento, el aplauso de los hombres. Y por ahí hay un texto donde el Señor dijo, gloria de hombres no recibo. Pero miren lo que le pasó al Señor por allá en Juan 7, Juan capítulo 7, exacto, muy bien. Juan capítulo 7, versículos 3 y 4. Oiga, a sus propios hermanos, ¿cierto? Ahí la familia. Mire lo que le dijeron al Señor. Juan 7, 3 y 4. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¡Ja! La tentación, ¿cierto? El diablo usando a sus propios hermanos, como quien dice, usted con ese poder, con esas capacidades, porque a toda hora como en secreto. No, 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 dése a conocer, ¿cierto? Que todos lo reconozcan, que todos lo vean. Pero ¿saben algo? La Biblia dice en Mateo 12, vamos a leer algunos textos hoy, en Mateo capítulo 12 y versículos 15 al 19. Esto es una profecía y se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Mateo 12, 15 al 19 dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriese. El Señor no quería la gloria de los hombres. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Miren esto, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Miren esa parte, ni nadie oirá en las calles su voz, ni voceará. Obviamente ahí tiene varias aplicaciones, ¿cierto? Ahí lo rechazaron, ahí la gente no lo quería oír. Pero también hay otro aspecto y es que el Señor no quería que, exacto, el reconocimiento humano. A él le bastaba la gloria del Padre. Eso era todo, ¿cierto? Él buscaba enfocar todo a la gloria de su Padre. Allá mismo en Marcos, en el capítulo 1, versículos 43 y 44, antes del Señor sanar al paralítico, el que acabamos de leer, miren esto. Entonces les encargó rigurosamente y le despidió luego. Esto es un leproso que el Señor sanó. Y le dijo, versículo 44, mira, no digas a nadie nada, si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Yo creo que cuando nosotros hemos estudiado la vida del Señor Jesús, hay algo muy interesante en la vida de él, ¿cierto? Y es que muchas de las obras que él hizo las quería hacer como en secreto. En secreto. Y de hecho esa es la orden que él mismo nos da. ¿Cómo debe ser la oración? El ayuno, la ofrenda, ¿cierto? Muchas cosas en secreto.
Salmo 51:6, se los menciono. Tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. Amados hermanos, tanto para aprender del Señor Jesús. Qué bonito. Él no estaba buscando el aplauso, el reconocimiento, nada de eso. Hubo ocasiones que la Biblia registra que lo iban a coronar como rey. ¿Y él qué hizo? Se escabullía y se echaba a perder, porque ese no era su momento. Bueno, hay algo en esta historia que leímos en esta noche, ahí en Marcos capítulo 2, y dice por ejemplo el versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿En cuál casa? ¿En qué casa estaría el Señor ahí? Por ahí lo dijeron. La casa de Simón y Andrés. Mire lo que dice el capítulo 1 y el versículo 29, ahí de Marcos. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La casa era de Simón y Andrés. Probablemente era la misma casa. Claro, el Señor, a pesar de que hacía muchas obras en secreto, su fama se divulgaba. En ocasiones él le decía a algunos hombres que sanaba, no le cuenten a nadie. ¿Y qué era lo primero que hacían? Se iban a contar. Es que eso era imposible ocultarlo. Ahora, aquí se narra la situación de un hombre que está pasando por una situación difícil. Es un hombre que está lisiado de sus pies. Pero este hombre tenía el deseo de acudir a Cristo, de acercarse al Señor. Y cuando uno estudia detenidamente esta pequeña historia, uno puede encontrar al menos 3 obstáculos que este hombre tenía para ir a Cristo. ¿Quién de ustedes piensa en alguno de ellos? Ayúdenme ustedes aquí con el mensaje. Muy bien. Pues el primer obstáculo que este hombre tenía para ir a Jesús era su propia condición. Su propia condición. Dice la Biblia que era un hombre que paralítico. No podía caminar, no podía valerse por sí mismo. Este hombre tenía esta lamentable condición y le impedía llegar a Cristo. ¿Saben algo? Cuando una persona desea ir a Cristo, muchas veces el primer obstáculo es la misma persona. Es la misma persona la que pone la barrera. Por eso la Biblia dice, si alguno viene en pos de mí, ¿qué tiene que hacer como primer lugar? Niéguese a sí mismo. Porque muchas veces y lamentablemente es el mismo hombre el que pone la barrera para ir a Cristo. Este hombre es figura de cualquier persona que pone una barrera para ir a Jesucristo en busca de una solución, en busca de una ayuda. Pero este hombre tenía otro obstáculo. ¿Cuál creen que era? Muy bien, a eso lo llamo yo el contorno. El contorno. Entonces, no solamente su condición, sino el contorno, la multitud. Imagínense ustedes una casa llena, abarrotada, como el metro en horas pico. Se han llegado, han intentado subir o bajar del metro en horas pico, ¿no? No hay forma. Eso es cerrado, hermanos, ¿cierto? Y esta casa, al parecer, estaba peor que un vagón del metro en hora pico. Entonces, este hombre, por más que quisiera ir a Jesús, no le era posible. Había una barrera. Y hay algo muy interesante que encontré en Lucas 5:17. Miren esto, porque habla de la misma historia. Aquí lo van a proyectar, aquí lo voy a leer. Mire esto. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Búscame el otro, por favor. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. ¿Se dan cuenta que es la misma historia?
Y se dan cuenta la clase de personas que estaban rodeando al Señor Jesús que impedían que el paralítico se acercara. Oiga, religiosos. El Señor estaba rodeado ahí de religiosos y dice que era de todas partes, de Galilea, se amontonaron ahí. ¿Se dan cuenta, hermanos, el peligro de la religiosidad? ¿Cómo impide que otros lleguen a Cristo? Cuando una persona, digamos, tiene mucha palabra, eso era lo que le pasaba a los fariseos. Ellos tenían ley, ellos se la sabían y la recitaban de memoria, pero a la vez, cierto, su corazón estaba endurecido y eran una barrera para que otros llegaran a Jesús. Con razón el Señor les dijo allá en Mateo 23, ni entran ni dejan entrar, eran un estorbo. Imagínense, o el contorno. Y esto es para que nosotros nos examinemos, ¿cierto? ¿Cómo somos? Como esos 4 hombres, que ahorita vamos a ver algunas características de ellos muy especiales, o como uno de estos fariseos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? A no ser como uno de esos fariseos. Pero había otro obstáculo. ¿Cuál creen ustedes que era? Bueno, su condición, su contorno, y había otra cosa que obstaculizaba a este hombre para llegar a Jesús: la casa. Claro, era la misma casa. La casa le impedía llegar a Jesús. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 19:29? Aunque es un texto que aplica ya a cristianos que toman la determinación de seguir a Cristo y dejar muchas cosas, también tiene su aplicación a alguien que quiere ir a Cristo. Mire esto: y cualquiera que haya dejado, ¿qué? Casas, o hermanos, o hermanas, o padres. Me llama la atención que menciona casas, porque hay personas que tienen una barrera para ir a Cristo y tiene que ver con propiedades. Hay otro texto que habla de tierras, dice tierras, aquí dice casas. Y, es aquí mismo, o tierras, véanlos ahí. Es ahí mismo lo dice. ¿Y saben algo, hermanos? ¿Cuánta gente no acude a Cristo porque tiene su corazón en qué? En las propiedades, en las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son una bendición. Si el Señor le ha bendecido a usted, hermano o hermana, con una casa, con un terreno, con un carro, no sé, con lo que sea, con un negocio, y usted lo usa para la gloria de Dios, eso es una bendición. Claro, eso es una bendición que Dios le da. Pero ¿cuántas veces cosas como esas se convierten en un obstáculo para ir a Jesús? Mucha gente deja de acudir a Cristo por eso. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? La semilla, ¿por qué en algunos terrenos no germinó? Porque la ahogaron, ¿cierto? La maleza la ahogó. ¿Y qué representa la maleza? Los afanes de este siglo, dice ahí. O la que cae entre pedregales. ¿Cuántas cosas ahogan e impiden que la semilla del Evangelio germine en un corazón? Entonces es bueno evaluar y examinar esto. Bueno, hay otras lecciones que quiero que aprendamos y las vamos a aprender en estos 12 minuticos que nos quedan. Estos 4 hombres anónimos tienen unas características muy especiales, hermanos. Y esas características yo las quise resumir en 4 aspectos. Cada uno de estos aspectos empiezan por la letra C para que usted y yo nos los podamos memorizar más fácil. Y ustedes me van a ayudar. ¿Cuál creen ustedes que fue la primera característica de estos 4 hombres que, aunque en la Biblia no registra sus nombres, qué fue lo primero que estos hombres tuvieron por la letra C en relación a este paralítico? O ahí ya lo dijeron. Compasión. Se pusieron de acuerdo todos. Qué belleza. ¿Qué será compasión? ¿Qué es la compasión? Compasión será sentir lástima. Muy bien. Es involucrarme en la necesidad o situación de otro. La compasión nos lleva a actuar, es identificarme con la otra persona.
La Biblia nos manda a ser compasivos. El Señor Jesucristo tuvo compasión. ¿Dónde dice eso la Biblia? En Mateo 9, ¿cierto? Dice la Biblia que cuando él veía las multitudes, ¿qué sentía él? Compasión. ¿Y por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y me encanta lo que dice Hebreos 4:15. Miren esto, muchas veces usamos este texto en la cena del Señor. Y qué bueno que en esta noche también podamos resaltar algo de las cualidades del Señor Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué? Compadecerse, compasión de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, lo primero que movió a estos 4 anónimos a llevar a este pobre hombre delante del Señor Jesús fue la compasión. Y yo les pregunto en esta noche, ¿tenemos nosotros compasión por el perdido? ¿Hay una compasión sincera, real en nuestro corazón por tantas almas de tantas personas que nos rodean que aún no tienen a Cristo? Tenemos compasión por la gente que perece, que va a ir a estar separada eternamente del Señor. Hermanitos, en nuestros labios debe estar el Evangelio constantemente. Usted y yo tenemos que estar predicando el Evangelio día a día. No hay que esperar a reunirnos un domingo, a salir a evangelizar, un viernes, un sábado. Eso es de todos los días. Esto es constantemente. ¿Y será que Dios nos pone oportunidades? Por montones, por montones. A veces el Señor nos las trae. Yo ayer les compartí a los hermanos en el grupo de oración en la mañana que me pasó algo bien especial esta semana. Esta semana cayó un aguacero, creo que fue el lunes, ¿cierto? Pero aguacero. Gracias a Dios, ayer y hoy sí hubo nube, pero el Señor nos detuvo la lluvia. Y estaba yo visitando en un sector, hermanos, si se desata ese aguacero tan impresionante. Y no tenía dónde escamparme. Había un árbol grandísimo, ahí me metí, con la sombrilla, ahí la saqué. Y estaba yo ahí cuando un muchacho en una moto, un Rappi, ahí encartado, no sabía ni qué hacer. Acomodó la moto, me vio ahí y se metió conmigo. Y yo dije, bueno, el Señor no me permite ir a visitar gente, pero me lo está trayendo aquí. Y estaba yo ahí, hermanos, y tuve la oportunidad de compartirle al chico, cuando una joven, así por una andena ahí al frente, iba cruzando, con una sombrillita que me da hasta pesar, pequeñita, y ese aguacero, hermanos. Y la chica nos saludó, pero nosotros le hicimos así también. Y ella se cruzó la calle y ahí se arrimó. Y tuvimos la oportunidad de conversar ahí un ratico. Y les compartí el Evangelio. Y saben algo, la chica tenía conocimiento del Evangelio desde niña, pero estaba muy alejada, bastante apartada. Y una vida, y sabe algo, ella me dijo, ¿sabe qué? El Señor permitió esto para yo escuchar ese mensaje. Yo iba de afán, pero esta lluvia me detuvo. Hay que aprovechar las oportunidades. Dios nos pone gente alrededor constantemente y hay que testificar de Cristo. Y eso parte de un corazón con compasión. Número 1, la compasión. Número 2, ¿qué otra cosa creen ustedes que estos hombres tenían por la letra C? Lo voy a leer y ustedes lo van a deducir. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, o sea, a Jesús, descubrieron el techo de donde estaba haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Por la letra C, ¿qué tuvieron que tener estos 4 hombres para ahí? Creatividad, bueno, muy bien, muy válido. Coraje, cañaña, me dice aquí Alejo. Esa palabra no. Cooperación, cooperación. Tenían un solo objetivo, tenían una sola meta,
Todos tiraban para el mismo lado. Hermano, todos tenían que estar unidos. Tenían que cooperar para poder llevar a este hombre ante el Señor Jesús. Imagínense ustedes, cañaña, imagínense ustedes, hermanos, el uno con un pensamiento, el otro con otra. Tenían que estar unidos, cooperar, los cuatro con un solo objetivo. Se cuenta que había una vez un matrimonio que peleaba mucho, peleaban bastante. Yo ya he contado esto y espero que se rían. Y resulta de que esta parejita peleaban demasiado y no se ponían de acuerdo para nada. Y resulta que cerca de donde esta parejita vivía había un río. Había un río ahí que cruzaba. Y un día se agarraron, pelearon y la señora salió disgustada. La señora se fue. Y la señora cruzando el río se tropezó y se fue al río. El hombre la logra ver y lo que hizo fue llamar a bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil. Llegó todo el mundo. Entonces le dicen los de bomberos y bueno, toda esta gente, venga, ¿y la señora qué? ¿Su señora dónde cayó? No, pues yo la vi que iba cruzando el puente, al río se fue. Pues yo le voy a dar un consejo. Ella me lleva tanto la contraria que búsquela en río arriba. No cooperaban, no cooperaban para nada, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, cuando se trata de realizar la obra de Dios, cuando se trata de hacer, de predicar el Evangelio, ¿qué tiene que existir entre nosotros? Cooperación. ¿Saben algo? El Señor está trayendo mucha gente a la iglesia. Los domingos me sorprendo de ver tanta gente que está llegando. ¿Y qué tenemos que hacer? Acercarnos y darle un saludo a la persona, darle una bienvenida cálida, ¿cierto? Abrazarlo, saludarlo, ¿cómo está? Y entre todos tenemos que cooperar. A mí me encanta cuando llega alguien nuevo y bueno, una hermana corre y le trae un tinto, el otro llega y lo saluda, el otro le pregunta cómo está. Hay que cooperar. Otro dice, ¿tiene algún motivo de oración? Nos gustaría orar por usted. Cooperar por el Evangelio. Tercer punto, ya vamos a acabar. Por la letra C. Entonces, lo primero fue compasión. Segundo, cooperación. Tercero, ¿qué tuvieron que tener estos hombres con este pobre hombre? Uy, hermano, ¿usted me leyó los apuntes o qué? Cuidado. Esa es la palabra. Tenían cuidado de este hombre, de no dejarlo caer. Imagínense, oiga, imagínense usted la Lidia, subirlo al techo. Imagínense, porque dice la Biblia que tuvieron que romper el techo para luego bajarlo allá. Cuidado que no se le fuera a caer, que no se le fuera a desnucar. Imagínense, que no fuera solamente, Señor, sánelo, no, resucítelo, lo matamos. Imagínense, tenía que tener cuidado con este hombre. Cuidado más cañaña, muy bien. ¿Saben algo? Cuando una persona quiere conocer de Cristo y la iglesia coopera toda, qué hermoso cuando hay un trato especial con la persona. La Biblia tiene una palabra muy hermosa, creo que es en Timoteo. Si alguno se acuerda, por favor ahí, yo la iba a buscar ahora y se me olvidó. La ternura de Cristo. La Biblia habla de la ternura. Y eso es tener ¿qué? Cuidado con la gente. ¿Saben algo? La gente viene del mundo golpeada, la gente viene con conceptos, la gente viene con una cantidad de ideas, la gente viene muy mal del mundo. Afuera muy probablemente no reciben amor. ¿Y qué tiene que existir en la iglesia? Exacto. Afuera no le brindan el amor, pero aquí sí se lo vamos a brindar. Y el amor va mucho más de un abrazo, es escucharlo, es atender a la gente, es prestarle atención. Que el Señor nos ayude con eso. El cuidado. Y ya terminando, hermanos, hay algo que me encanta por la letra C. Y ustedes lo vamos a leer y ustedes me van a ayudar, ¿oyeron? Este estudio lo estamos haciendo entre todos.
Marcos 2:5. Miren esto. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué tuvieron esos hombres por la fe? Certeza. Muy bien. Otra hermana que me leyó los apuntes. Certeza, certeza. ¿Saben algo? Cuando salimos a predicar el Evangelio, cuando como iglesia entre todos nos disponemos a realizar la obra de Dios, vamos con confianza, vamos con certeza de que es Dios el que va a hacer la obra. Cuando hacemos la obra a la manera de Dios, Dios obra. Miren lo que sigue diciendo el versículo. Al ver Jesús la fe de ellos, no del paralítico, de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué bonito que eso es lo primero en lo que el Señor se enfoca. El Señor se enfoca primero en el alma y luego lo sanó. No sabemos en qué condición una persona llega a la iglesia o el Señor nos pone a alguien a nuestro lado, y qué bueno cuando podemos cooperar como equipo y trabajar en la vida de personas, pensando, hermanos, de que el Señor tiene el deseo y tiene, sí, su corazón dispuesto a qué, a perdonar los pecados de la gente. Eso es lo principal. Y tal vez en esta noche, no sé, alguien nos acompaña, gente que de pronto ya nos ha visitado antes, o veo algunas personitas nuevas que de pronto aún no le han entregado su vida a Jesucristo. Hoy, como hermanos, ¿cierto?, en la fe, como hermanos de esta iglesia y hermanos en Cristo, le motivamos para que acuda a Él. Entre todos tratamos de meter el hombro un poquito, a través de una enseñanza, a través de la alabanza que estuvo preciosa, a través de la dirección, de la oración. Algo por lo que se oró hoy, por las almas. La última oración, ¿cierto?, el evangelismo. Nuestro anhelo y el deseo, y sobre todo el de Dios, es que usted pueda venir por fe a Jesucristo. Jesucristo le puede salvar. Jesucristo desea perdonarle sus pecados. Y es más, Él también puede hacer una obra como una añadidura, algo más. En este hombre fue su salvación y aún su sanidad. Que el Señor nos ayude, hermanitos, a tener estos 4 aspectos. ¿Cuáles son? Antes de orar: compasión, cooperación, cuidado y certeza. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta noche te agradecemos, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos cosas tan maravillosas. Ayúdanos, Señor, a siempre guardar nuestro corazón, a entender que lo más importante es que tú seas exaltado, que nuestro Señor Jesucristo crezca, que nosotros menguemos. Ayúdanos, Señor, a no buscar el aplauso, el reconocimiento de los hombres, y todo lo contrario, Señor. Ayúdanos a enfocar toda la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a entender que el hombre sin Cristo tiene muchas barreras, pero que nosotros no vamos a ser una de ellas. Ayúdanos, oh Padre, por favor, a despejar todo lo que sea necesario para guiar a una persona a Cristo. Señor, porque tu palabra nos dice que tú cooperas con nosotros por la salvación de la gente. Y ayúdanos, oh Padre, a anunciarle al mundo que en Cristo hay redención y hay perdón de pecados. Padre, llena nuestro corazón de compasión. Yo creo que esa compasión se logra en la medida en que nos sumergimos en tu palabra y en la oración. Cada vez, Señor, que pasamos tiempo en tu presencia, es imposible, Señor, levantarnos de ese lugar sin tener piedad y amor por las almas que perecen. Pero también, Señor, ayúdanos como iglesia a estar muy unidos, a trabajar juntos, Señor, todos en pro de la salvación de más almas. Padre, gracias porque cuando se hace el trabajo a tu manera, confiamos en que tú puedes culminar esa obra. Qué hermoso, Señor, ver cómo respaldaste y honraste la fe de estos hombres.
Te bendecimos, pues, Señor, y te damos gracias y nos encomendamos en tus manos en esta noche. Guárdanos, por favor, de regreso a nuestros hogares, porque oramos a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.